Nadie en Arland's Crossing pudo explicarlo después. Ni el sheriff, ni el predicador, ni las mujeres que habían pasado 3 días planchando sus mejores vestidos y ensayando sonrisas corteses. Hablarían de aquel martes por la mañana durante años, parados en los umbrales de sus puertas, bajando la voz, tratando de encontrarle sentido a lo que Everett Cobb había hecho. Y a lo que significaba que ninguno de ellos lo hubiera visto venir. Pero lo que más los perturbaba, lo que hacía que la gente se desvelara dando vueltas en la cama años después, no era solo la decisión. Era la mirada. Porque quienes estuvieron suficientemente cerca ese martes dijeron todos lo mismo, aunque lo dijeron de distintas maneras y en distintos momentos, que cuando Everett Cobb se detuvo al final de esa fila, su expresión no fue la de un hombre que acaba de tomar una decisión. Fue la de un hombre que acaba de reconocer algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Y eso era lo que no tenía explicación. La mañana había comenzado de manera sencilla. Everett llegó desde el norte justo después de las 7, su caballo levantando una delgada cinta de polvo a lo largo del camino principal. Tenía 41 años, era ancho de hombros, con el tipo de rostro que había pasado por muchas tormentas y no se había quejado de ninguna. Era dueño de la operación ganadera más grande en un radio de 60 millas a la redonda, el Rancho Cobb. 4.000 acres de buenos pastos que trabajaba casi solo desde que su vaquero Héctor se había ido la primavera anterior. No era rico de la manera que hace a los hombres ruidosos. Era rico de la manera silenciosa, el tipo que solo notabas cuando algo necesitaba hacerse, y él era el único que podía hacerlo sin pedirle ayuda a nadie. No había venido a Arland's Crossing buscando esposa. Esa era la parte que la gente siempre confundía cuando contaba la historia después. Había venido por un rollo de alambre de cobre y un pasador de eje nuevo para su carreta. El asunto de la esposa, si es que se podía llamar así, había sido organizado completamente sin él. Fue el alcalde Aldis Bingham quien organizó todo el asunto, de la manera en que Aldis organizaba la mayoría de las cosas en Arland's Crossing, con entusiasmo, sin pedir permiso, y con la absoluta certeza de que todos los involucrados le agradecerían después. Lo que el alcalde no le decía a nadie, lo que guardaba con el cuidado silencioso de los hombres que no examinan sus propias motivaciones demasiado de cerca, era que llevaba 2 inviernos durmiendo en una cama vacía y que había algo en el silencio del Rancho Cobb que le resultaba demasiado familiar para mirar directamente. 3 semanas antes, había salido una carta bajo el sello personal del alcalde dirigida a una agencia de colocaciones en San Luis. La carta describía a Everett Cobb en términos cuidadosos y halagadores, sus propiedades de tierra, su carácter, sus hábitos de ir a la iglesia, y había presentado de manera discreta pero firme el argumento de que un hombre de su posición no debería vivir solo en 4.000 acres sin más compañía que el ganado. La agencia respondió con 10 mujeres. Llegaron en diligencia un sábado, cansadas y polvorientas, y considerablemente menos seguras sobre la frontera de lo que los folletos de la agencia les habían hecho creer. El alcalde las alojó en la pensión, las alimentó bien, y les explicó el arreglo con el tono diplomático de un hombre que ha ensayado su explicación varias veces frente al espejo. La mayoría de las mujeres eran jóvenes, a principios de los 20 años, ordenadas y de aspecto capaz. 2 de ellas eran genuinamente hermosas de una manera que hacía que los hombres que merodeaban cerca de la tienda general encontraran razones para quedarse más tiempo de lo necesario. Se alinearon afuera de la oficina de correos el martes por la mañana con su mejor ropa, los rostros compuestos, esperando. Y luego estaba Joanna Westbrook. Estaba parada al final de la fila, y estaba parada allí de la manera en que una persona se para cuando ya ha decidido el resultado y solo está presente por obligación. Tenía 34 años, mayor que las otras por casi una década. Su vestido estaba limpio, pero había conocido mejores épocas. Había un pequeño desgarro a lo largo del dobladillo izquierdo que no había podido remendar correctamente, y había barro seco en su bota izquierda que había notado demasiado tarde para hacer algo al respecto. Su cabello oscuro estaba recogido sin particular cuidado. No estaba tratando de impresionar a nadie. 7 años atrás, Joanna Westbrook había sido maestra de escuela en una ciudad de Ohio llamada Del More. Había tenido un salón de clases, un apartamento pequeño pero ordenado, y una reputación construida con cuidado durante 4 años de trabajo honesto. Luego había testificado en el juicio del hijo del hombre más rico del condado, dijo la verdad sobre lo que había visto, y en 6 semanas lo había perdido todo. El salón. El apartamento. La reputación. Del More la expulsó de la manera silenciosa y total en que los pueblos pequeños expulsan a quienes se atreven a incomodar al dinero. Desde entonces había estado moviéndose. Ciudad tras ciudad, trabajo tras trabajo,
siempre un paso delante de la versión de sí misma que la gente decidía que era antes de conocerla. No había venido a Arlands Crossing a buscar marido. Había venido porque la agencia le había ofrecido transporte y 3 semanas de alojamiento y comida, y ella había necesitado ambas cosas. Tenía planeado ser cortés. Tenía planeado ser ignorada. En el bolsillo interior de su bolsa de viaje, doblado con cuidado, había un boleto de tren. Destino, Denver. Fecha de salida, 3 semanas a partir del sábado. Había una oferta de trabajo esperándola allá, una posición como contadora en una firma que no sabía nada de Delmore ni de lo que había pasado allí. Era una segunda oportunidad, la clase que no se repetía 2 veces. Lo único que necesitaba era no arruinar nada en las próximas 3 semanas. Lo que no había planeado era Everett Cobb. Llegó a las 9, ató su caballo en el poste, recogió su alambre de cobre en la ferretería, y se dirigía de regreso a su carreta cuando el alcalde Bigham lo interceptó con la energía particular de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para soltar algo. Everett. El alcalde cayó a su paso. Hay algo que necesito mostrarte. Necesito regresar antes del mediodía, Aldis. Esto no tomará mucho tiempo. El alcalde sonrió la sonrisa de un hombre que ya estaba seguro de su propio éxito. Considéralo un asunto cívico. Everett dejó de caminar. Miró al alcalde con la expresión de un hombre que ha aprendido a lo largo de muchos años que los asuntos cívicos le cuestan más tiempo que cualquier otro tipo. Pero algo en el rostro del alcalde, una especie de esperanza disfrazada de urgencia, lo detuvo antes de que pudiera negarse. Caminó por la fila lentamente, no de manera grosera, porque Everett Cobb no era un hombre grosero, sino con la determinación tranquila de alguien que toma la mayoría de las cosas en serio, y esto aparentemente no era diferente. Asintió a cada mujer, dijo algunas palabras. El alcalde revoloteaba cerca, prácticamente vibrando de emoción. Las 2 mujeres hermosas al inicio de la fila sonrieron sus mejores sonrisas. Una de ellas se rió de algo que dijo Everett, una risa cálida y genuina. Y el alcalde tomó esto como una señal prometedora. Everett siguió caminando. Pasó por el medio de la fila. Pasó a una mujer pelirroja que parecía capaz de dirigir una pequeña nación. Pasó a una joven que no podría tener más de 22 años y que parecía calladamente aterrorizada por todo el proceso. Llegó al final de la fila. Joanna Westbrook levantó la vista hacia él con la expresión de alguien que ha sido interrumpido a mitad de un pensamiento y no está especialmente contento con eso. Había estado mirando un punto en algún lugar por encima de los tejados, calculando conexiones de trenes en su cabeza, verificando mentalmente que el boleto en su bolsa seguía siendo válido, que Denver seguía siendo posible, que el plan seguía siendo el plan. Everett la miró por un momento. Solo la miró. De la manera en que miras algo cuando intentas leerlo honestamente en lugar de rápidamente. ¿No quieres estar aquí?, dijo él. No era una acusación. Era una observación. Joanna sintió algo endurecerse en su pecho. Era la clase de cosa que ocurría cuando alguien la veía correctamente y sin permiso. No, dijo. No quiero. Él asintió lentamente, como si ella hubiera confirmado algo que ya había sospechado. Luego se volvió hacia el alcalde y dijo 4 palabras que Arlands Crossing pasaría la próxima década tratando de entender. Me quedo con esta. El silencio que siguió fue del tipo particular que ocurre cuando una habitación llena de gente tiene el mismo pensamiento al mismo tiempo y ninguno se atreve a decirlo primero. Joanna no se movió. Por dentro, sin embargo, ocurrió algo que no había ocurrido en 7 años, el pánico. No el pánico de alguien en peligro, sino el pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que el piso bajo sus pies es distinto de lo que creía. Quería decir que no. Tenía todas las palabras necesarias para decir que no, las había usado antes, en Delmore y en las 3 ciudades que vinieron después, cuando era necesario dejar claros los límites entre lo que ella era y lo que otros decidían que debía ser. Pero las palabras no llegaron. Y lo que llegó en su lugar, pequeño y antiguo y casi olvidado, era algo que no sabía nombrar todavía. Solo sabía que no se había movido en mucho tiempo, y que su movimiento, ahora mismo, le resultaba profundamente inconveniente. El alcalde estrechó la mano de Everett con las 2 suyas propias y llamó al día un día magnífico para Arlands Crossing. Everett recogió su pasador de eje de camino a la salida. El papeleo tomó 20 minutos. Ninguno de los 2 se miró durante el proceso. Joanna firmó donde le dijeron que firmara y pensó en Denver. Pensó en el boleto doblado en su bolsa. Pensó que 3 semanas en un rancho no era tan diferente a 3 semanas en una pensión, que podía cumplir con esto y aún así llegar a tiempo.
que nada de esto tenía que cambiar el plan. Se dijo eso con la firmeza de alguien que necesita convencerse. El viaje en carreta al rancho Cobb tomó poco menos de 2 horas, y durante los primeros 30 minutos, ninguno de los dos habló. La tierra se abría gradualmente mientras dejaban el pueblo atrás. Arbustos planos que cedían paso a praderas onduladas, el tipo de campo que parecía vacío hasta que habías vivido en él el tiempo suficiente para entender lo que estabas mirando. Joanna observaba el terreno con los ojos de alguien inventariando distancias, calculando qué tan lejos estaba del camino principal, qué tan fácil sería llegar a la estación de tren en Millfield cuando llegara el momento. Fue Joanna quien rompió el silencio, de la manera en que hacía la mayoría de las cosas, directamente, sin suavizar los bordes. Debes saber que no soy lo que estaban buscando cuando enviaron esa carta. Lo sé, dijo Everett. No soy joven. No soy particularmente agradable. Tengo opiniones sobre la mayoría de las cosas y no las guardo para mí. Me lo imaginé. Ella lo miró de reojo. Entonces, ¿por qué? Él estuvo en silencio por un momento. No el silencio de un hombre que evita la pregunta, sino el silencio de un hombre que elige sus palabras de la manera en que elige las herramientas, buscando la correcta. Porque eras la única allí afuera que no estaba fingiendo, dijo. Joanna no tuvo una respuesta inmediata para eso. Se volvió hacia el camino y se quedó con ello, y la carreta siguió rodando bajo la luz de la tarde, y ella pensó en Denver y en el boleto y en lo extraño que era que las palabras más honestas que alguien le había dicho en años fueran precisamente las más difíciles de ignorar. El rancho no era lo que había esperado. Había construido una versión de él en su mente durante el viaje. Algo tosco y de aspecto de soltero. Platos en el fregadero, una silla rota que alguien seguía pensando en arreglar. Lo que encontró en cambio fue una casa que había sido mantenida con cuidado silencioso y metódico. Los tablones del porche estaban firmes. Las ventanas estaban limpias. Había un huerto de verduras a lo largo de la pared sur que estaba ligeramente descuidado, pero claramente atendido, el tipo de jardín que había sido comenzado con intención y mantenido por disciplina más que por placer. Adentro, la sala principal era escasa, pero no desnuda. Una chimenea de piedra, una buena mesa, 2 sillas que no hacían juego pero que ambas eran sólidas. Libros en un estante, no libros decorativos, libros que habían sido leídos, con los lomos gastados por los pliegues. Joanna dejó su bolsa, con cuidado de no poner encima el bolsillo donde estaba el boleto, y se quedó parada en el medio de la habitación mirando lentamente a su alrededor. Es una buena casa, dijo. Es una casa de trabajo, dijo Everett. Hay una diferencia. Ella casi sonrió. Casi. La primera semana fue cuidadosa y silenciosa de la manera en que 2 extraños que comparten un espacio siempre son cuidadosos y silenciosos. Everett se levantaba antes del amanecer. Ya estaba afuera para cuando el cielo comenzaba a aclararse, moviéndose por los quehaceres de la mañana con la eficiencia de un hombre que los había hecho solo por tanto tiempo que la secuencia se había convertido en una especie de lenguaje que hablaba con fluidez y sin pensar. No le pedía ayuda a Joanna. No lo esperaba. Ella ayudó de todas formas. No de manera ostentosa, sino simplemente apareciendo donde había trabajo que hacer y haciéndolo. El jardín fue desmalezado. La cocina fue reorganizada de una manera que tenía considerablemente más sentido que el arreglo anterior, aunque ella no dijo nada al respecto, y él tampoco. Una bisagra suelta en la puerta trasera, que había estado anunciándose con un largo chirrido cada mañana durante lo que parecían ser varios meses, fue silenciosamente apretada una tarde y nunca volvió a chirriar. Everett notó todo eso. Tampoco dijo nada al respecto. Por las noches, Joanna sacaba el boleto de su bolsa y contaba los días. 14. Luego 13. Luego 12. Lo doblaba de nuevo con cuidado y lo guardaba en el mismo lugar, y se decía a sí misma que todo seguía igual. Al 8º día, algo cambió. Ocurrió por una pequeña cosa, como ocurre en la mayoría de los cambios. Joanna había encontrado una fotografía en la repisa de la chimenea, medio oculta detrás de una taza de hojalata, como si hubiera sido colocada en algún punto entre guardar y desechar. Era una mujer, joven, parada frente a lo que parecía ser la misma casa en la que Joanna se encontraba ahora. Tenía una sonrisa fácil y la mano levantada ligeramente, como si la hubieran captado a mitad de un saludo. Joanna la sostuvo por un momento más largo del que pretendía. Era hermosa, la mujer de la fotografía. No de manera ostentosa, sino de la manera particular de las personas que no saben que lo son, lo que las hace más hermosas todavía. Tenía la misma postura segura de alguien que pertenecía exactamente donde estaba parada. Alguien para quien esta casa,
este porche, esta tierra bajo sus pies era suya de una manera que no requería documentos que lo probaran. Joanna dejó la fotografía rápidamente cuando escuchó las botas de Everett en el porche. Cuando él entró, ella estaba parada junto a la ventana, mirando hacia nada en particular. Él fue a la repisa a buscar la taza de hojalata. Vio que la fotografía había sido movida. No dijo nada al respecto, pero algo cruzó su rostro, breve, controlado, como una puerta que se abre y se cierra en menos de un segundo, antes de volvérsela a poner. Lo siento, dijo Joanna en voz baja. No debí haberla tocado. Está bien. ¿Era tu esposa? El silencio que siguió fue de un tipo diferente a los silencios a los que se había acostumbrado en la semana anterior. Este tenía peso. El tipo de peso que no se anuncia sino que simplemente aplasta. Sí, dijo Everett. Hace 6 años. ¿Cómo murió? Fue una pregunta directa, quizás demasiado directa, pero Joanna había aprendido hace mucho que las preguntas suaves no obtenían respuestas reales. Fiebre, dijo Everett. En el segundo invierno que pasamos aquí. Antes de que supiéramos bien cómo prepararse para ellos. Joanna asintió. No presionó más. Pero la pregunta que no hizo en voz alta siguió moviéndose dentro de ella durante horas. ¿Me eligió porque no la encontró a ella en esa fila, o porque sí me encontró? Era una pregunta que no quería hacerse porque no estaba segura de cuál respuesta la perturbaría más. Esa noche, por primera vez desde que llegó, Joanna no sacó el boleto. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando en una mujer con la mano levantada a mitad de un saludo, pensando en 6 años de polvo acumulándose sobre una fotografía que nunca fue completamente guardada ni completamente exhibida, pensando en lo que significaba vivir con el fantasma de alguien de manera tan honesta y tan silenciosa al mismo tiempo. No durmió bien esa noche. Fue aprendiendo la historia de Everett en fragmentos, de la manera en que se aprenden las cosas en los ranchos, a través del trabajo, del silencio compartido, de los detalles que los hombres dejan caer sin darse cuenta cuando están lo suficientemente ocupados haciendo otra cosa. Aprendió que su nombre tenía una historia en ese condado que lo precedía. Que había hombres en Arlands Crossing que alguna vez habían trabajado para él, otros que le habían pedido dinero prestado en años difíciles y lo habían devuelto sin que les preguntaran 2 veces. Aprendió que el invierno anterior había sido el más duro que el territorio había visto en 20 años, y que Everett había suministrado calladamente a 3 familias vecinas con pienso para el ganado cuando sus propias provisiones se agotaron, y que no le había dicho nada a nadie sobre esto, y no lo habría hecho, excepto que una de las familias lo había mencionado al predicador. Aprendió estas cosas no de Everett, sino de una mujer llamada Francis Pearson, la esposa del comerciante de artículos secos, quien llegó a visitar el 10º día con un pay y una agenda. Francis se sentó a la mesa de la cocina con la serenidad estudiada de alguien que había preparado sus preguntas con anticipación y tenía la intención de hacer todas ellas. ¿Cómo te va por aquí?, preguntó Francis. Tranquilo, dijo Joanna. Everett es un hombre tranquilo. Lo he notado. Francis cortó un trozo de pay y lo deslizó por la mesa. La gente del pueblo está preguntando por ti. Por ustedes 2. Me lo imagino. Nadie puede entender por qué te eligió a ti. Lo dijo sin crueldad, casi disculpándose, como si simplemente estuviera reportando el clima. Joanna miró el pay. Luego miró a Francis. Yo tampoco, dijo honestamente. Francis la estudió por un largo momento. Luego algo en la expresión de la mujer mayor se asentó, como una pregunta encontrando su respuesta. Bueno, dijo Francis, levantando su tenedor. Tal vez por eso exactamente. Esa noche, después de la cena, Everett se sentó en el porche en la última luz del día, y Joanna sacó 2 tazas de café sin que se lo pidieran. Le entregó una y se sentó en la otra silla, la que no hacía juego con la de él, y se quedaron juntos sin hablar mientras el cielo se tornaba de colores sobre la pradera. Era el silencio más cómodo que Joanna Westbrook había experimentado en más tiempo del que podía recordar honestamente. Y eso la asustó. Porque en su bolsa, adentro de la casa, había un boleto con 9 días restantes. El problema comenzó, como suelen comenzar los problemas en los pueblos pequeños, con alguien que tenía buenas intenciones. Fue Gerald Pearson quien dejó escapar en la tienda de forrajes un jueves por la mañana que Joanna Westbrook no había venido a Arlands Crossing buscando marido para nada. Que se había registrado con la agencia puramente por el viaje y el alojamiento y la comida, y que no había tenido intención de quedarse pasadas las 3 semanas. Gerald lo había escuchado de Francis, quien lo había escuchado de la propia Joanna, dicho sin rodeos y sin vergüenza en la mesa de la cocina.
Joanna no lo había dicho como un secreto. No había pensado que necesitaba hacerlo. Para el viernes por la tarde, había llegado a la barbería. Para el sábado por la mañana, había llegado al alcalde. Para el domingo después de la misa, había llegado a Thomas Aldrich. Thomas Aldrich era el dueño de la segunda hacienda más grande del condado, y llevaba 3 años siendo el primero en saludar a Everett Cobb en las reuniones del pueblo y el último en irse cuando había algo que decidir sobre tierras o agua o los límites del pastoreo. Era un hombre de 50 años, ancho, con la clase de sonrisa que llegaba siempre un poco antes de ser genuinamente sentida. Había enviudado también, y el pueblo sabía, aunque nadie lo dijera directamente, que había esperado que el luto de Everett terminara antes y de manera diferente. Específicamente, había esperado que terminara en su dirección. Tenía una hija, Clara, de 26 años, que había crecido sabiendo exactamente qué tierras lindaban con cuáles y cuánto valía cada acre. Thomas Aldrich llegó al rancho Cobb el lunes por la mañana con la actitud de un hombre haciendo una visita de cortesía y la energía de un hombre haciendo otra cosa completamente. Everett estaba cerrando el potrero norte cuando lo vio llegar. Thomas. Everett. Aldrich desmontó, le tendió la mano. Vine a ver cómo van las cosas. He escuchado que tienes visita. Tengo esposa, dijo Everett. La palabra fue tranquila, definitiva. Aldrich asintió lentamente, mirando hacia la casa. Eso he oído. También he oído otras cosas. La gente habla. Esta vez con razón, me parece. Aldrich se recargó en la cerca con la familiaridad de alguien que considera que tiene derecho a estar donde está. Everett, eres mi amigo. Llevamos años siendo vecinos. Por eso te digo esto directamente, esa mujer vino aquí por el pasaje de tren y la comida gratis. No tiene intención de quedarse. Y cuando se vaya, va a dejarte en una posición que va a ser muy difícil de explicar en el condado. ¿Y qué te importa a ti mi posición en el condado? Me importa porque lo que pasa en el rancho Cobb afecta a todos los que tenemos tierra aquí. Si empiezas a parecer el tipo de hombre al que se puede engañar fácilmente, eso tiene consecuencias. Hizo una pausa calculada. Además, si de todas formas necesitas una esposa, hay opciones más cercanas. Opciones que conocen este territorio. Que entienden lo que es vivir aquí. Everett lo miró por un momento largo. Voy a pedirte que te vayas de mi propiedad, Thomas. Everett. Te lo estoy pidiendo una sola vez. Aldrich montó de nuevo, pero se detuvo antes de irse. Se volvió desde la silla con la expresión de alguien guardando algo para después. Piénsalo. Nada más te pido eso. Piénsalo bien. Joanna estaba en la cocina cuando Everett entró. Había escuchado suficiente desde la ventana para entender el contorno de la conversación sin necesitar los detalles. ¿Quién era?, preguntó, aunque lo sabía. Un vecino. ¿Qué quería? Everett colgó el sombrero en el gancho junto a la puerta. ¿Advertirme? ¿De mí? Sí. Joanna se volvió hacia la ventana. Afuera, el polvo que había levantado el caballo de Aldrich todavía flotaba lentamente sobre el camino. Había algo en ese polvo que le resultaba familiar, la clase de señal que había aprendido a leer en 7 años de moverse de ciudad en ciudad, el momento en que el ambiente cambia, en que las fuerzas invisibles que operan en todos los pueblos pequeños giran en una dirección, y esa dirección eres tú. Tiene razón en algo, dijo Joanna. En muy poco, dijo Everett. ¿En qué puedo irme? Hizo una pausa. ¿Y en qué eso te causaría problemas? Everett no respondió de inmediato. Se sentó a la mesa con la pesadez tranquila de un hombre que ha cargado cosas difíciles antes y sabe cómo distribuir el peso. Joanna. Sí. ¿Cuántos días te quedan en ese boleto? El silencio que siguió fue el más largo que habían compartido. Ella no preguntó cómo lo sabía. Los hombres que viven solos en 4000 acres aprenden a notar los detalles que otros ignoran. 8, dijo finalmente. Él asintió. No dijo nada más. Pero esa noche, cuando Joanna sacó el boleto de su bolsa y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara, algo había cambiado en la manera en que se veía. No el papel, sino lo que representaba. Denver seguía siendo real. La oferta de trabajo seguía siendo real. La segunda oportunidad que no se repite 2 veces seguía siendo exactamente eso. Pero la fotografía en la repisa también era real. Y las 2 sillas en el porche que no hacían juego. Y el hombre que había preguntado cuántos días le quedaban en el boleto sin pedirle que se quedara. Lo dobló de nuevo. Lo guardó en el mismo lugar. Y no durmió nada esa noche.
Fue Francis Pearson quien llegó 2 días después con la cara de alguien que trae noticias que habría preferido no tener que traer. Lo siento, dijo en la puerta. Gerald no pretendía hacer daño. Solo habló. La gente habla, dijo Joanna. La invitó a pasar, hizo café, escuchó el relato completo con la quietud de alguien que ha recibido malas noticias antes y conoce el valor de no reaccionar hasta haberlo pensado. Francis le contó sobre la barbería, sobre el alcalde, sobre lo que la gente estaba diciendo. Le contó, con la incomodidad específica de alguien confesando su parte en algo, que Thomas Aldrich había estado en 2 reuniones del pueblo esa semana y que en ambas el nombre de Everett Cobb había salido de maneras que no auguraban nada bueno. ¿Qué clase de cosas está diciendo?, preguntó Joanna. Francis tomó su taza de café con las 2 manos. Que Everett fue engañado. Que la agencia le mandó a alguien que no califica. Que si el matrimonio no se sostiene, debería haber consecuencias para la agencia y para... Dejó la frase sin terminar. Para mí. Sí. Joanna miró por la ventana de la cocina hacia el potrero donde podía ver la figura lejana de Everett trabajando en la cerca. Un hombre solo en 4000 acres, haciendo el trabajo que hacía todos los días, sin saber que en el pueblo alguien estaba construyendo metódicamente el argumento de que ese trabajo, esa tierra, ese nombre, podría estar mejor en otras manos. Después de que Francis se fue, Joanna estuvo parada en la cocina por un largo tiempo. No había mentido a nadie. No había hecho promesas que no hubiera cumplido. Había llegado aquí bajo exactamente las circunstancias que le había descrito a Everett en el viaje en carreta, abiertamente, sin adornos. Él lo había sabido. Él había elegido de todas formas. Pero el pueblo no sabía esa parte. Y la parte que el pueblo no sabía tenía una manera de convertirse en la única parte que importaba. Lo sabía de Delmore. Lo sabía de las 3 ciudades que vinieron después. Lo que no sabía, lo que no había calculado cuando contó días en el boleto, era si esta vez importaba de una manera diferente. Encontró a Everett en el establo justo antes de la cena, trabajando en una reparación de silla que requería ambas manos y la mayor parte de su atención. Se quedó en la entrada hasta que él levantó la vista. «¿Te enteraste?», dijo ella. «El esposo de Francis habla», dijo Everett. «Lo he sabido por 15 años. Va a causarte problemas reales, Everett. No del tipo que se resuelven solos. He tenido problemas antes. No como este». Ella entró al establo y se quedó parada con los brazos cruzados, no de manera defensiva, sino de la manera de alguien que se prepara para una conversación honesta. «Quiero decirte algo. Y quiero que me dejes terminar antes de que digas nada». Él dejó la silla y esperó. «Cuando vine aquí, no tenía intención de quedarme. Eso era verdad. Necesitaba el viaje y necesitaba las 3 semanas y me dije a mí misma que el resto se arreglaría de alguna manera. No vine aquí pensando en ti ni en este rancho ni en nada de esto». Hizo una pausa. «Tengo un boleto a Denver. Hay trabajo esperándome. Es la primera oferta real que he tenido en 7 años, desde que dejé Delmore, desde que perdí todo lo que había construido por decir la verdad en el momento equivocado en el lugar equivocado». Everett escuchó sin interrumpir. «Si me quedo», continuó Joanna, «Aldrich va a seguir. La gente va a seguir. Y puede que pierdas cosas que no deberías perder por culpa de algo que yo traje conmigo sin saberlo. Si me voy, tienes una historia limpia. Una razón simple. El arreglo no funcionó. Nadie tiene que saber nada de Delmore ni de lo que pasó ahí». El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que llegan al mismo lugar desde direcciones diferentes y se toman un momento para confirmar que están leyendo el mismo punto de referencia. «¿Y si no quiero una historia limpia?», dijo Everett finalmente. Joanna lo miró. «¿Y si quiero la historia real?», dijo él. Ella no tuvo respuesta para eso. No inmediatamente. Era el tipo de pregunta que requería tiempo, el tipo que encontrabas primero en el pecho antes de encontrarla en las palabras. Esa noche, Joanna Westbrook se quedó despierta hasta las 3 de la mañana. A las 3:15, se levantó, encendió la lámpara, abrió su bolsa, y sacó el boleto de tren a Denver. Lo sostuvo bajo la luz por un largo momento. Luego fue al hogar apagado, abrió la compuerta de las cenizas, y lo dejó caer adentro. Se quedó. No porque el pueblo lo esperara, y no porque el papeleo lo hiciera ordenado, y no porque se hubiera quedado sin otras opciones, aunque el pueblo construiría cada una de estas explicaciones a su vez y las encontraría todas insatisfactorias. Se quedó porque en la mañana número 19,
Se despertó antes del amanecer sin ninguna razón en particular y se quedó acostada en la quietud de la casa del rancho escuchando la tierra afuera, y se dio cuenta de que ni una sola vez en 19 días había pensado en a dónde iría después. Para una mujer que había pasado 7 años pensando en a dónde iría después, eso no era poca cosa. La boda se celebró un sábado a principios de octubre en el patio del rancho Cobb en lugar de la iglesia, porque Joanna había dicho que prefería el cielo abierto, y Everett había dicho que eso le parecía bien. Francis Pearson lloró. El alcalde Bingham le estrechó la mano a todos 2 veces, con la emoción ligeramente culpable de un hombre que sabe que las cosas salieron bien pero también sabe que pudieron no haberlo hecho. El predicador lo mantuvo corto porque Everett lo había solicitado específicamente. Thomas Aldrich no asistió. Nadie lo mencionó. Joanna usó un vestido que Francis le había ayudado a ajustar. No el rasgado de la fila, sino uno de color verde profundo que había estado empacado en el fondo de su bolsa de viaje desde San Luis, llevado consigo por ninguna razón que hubiera podido articular en ese momento y que entendía completamente ahora. Cuando el predicador le preguntó si aceptaba a ese hombre, dijo que sí de la manera en que decía la mayoría de las cosas, con sencillez, directamente, sin adornos. Everett sonrió ante eso. Una sonrisa real, el tipo que le cambiaba todo el rostro. Ella no había visto esa sonrisa antes. Decidió de inmediato que tenía la intención de volver a verla. Los años que siguieron no fueron fáciles. Ningún año en la frontera lo era. Hubo veranos secos e inviernos duros y una enfermedad del ganado en el tercer año que les costó más de lo que cualquiera de los dos quería calcular. Hubo desacuerdos, algunos de ellos ruidosos, la mayoría resueltos antes del amanecer. Hubo vecinos que nunca dejaron del todo de ser curiosos sobre ellos, sobre la elección que Everett había hecho ese martes por la mañana afuera de la oficina de correos. Thomas Aldrich se mudó al condado siguiente 4 años después, y nadie en Arlands Crossing sintió que el pueblo hubiera perdido algo importante. Pero hubo también 2 hijos. Un niño al que llamaron Samuel, que tenía la franqueza de Joanna y la paciencia de Everett en igual medida, y una niña a la que llamaron Francis, en honor a una mujer que había llegado con un pay y una agenda, y resultó ser una de las mejores amigas que cualquiera de los dos tuvo jamás. Estaba el porche y las 2 sillas que no hacían juego y la luz vespertina sobre la pradera que nunca se veía exactamente igual 2 veces. Estaba la fotografía en la repisa de la chimenea, que se quedó donde estaba porque Everett era un hombre que cargaba su historia honestamente, y Joanna era una mujer que entendía que amar a alguien significa hacer espacio para todo lo que ya han sido. Y estaba la quietud. La quietud particular, cómoda, ganada con esfuerzo, de 2 personas que habían dejado de fingir en algún punto del camino y habían descubierto para su mutuo asombro que lo que había debajo era más que suficiente. El pueblo de Arlands Crossing nunca se puso del todo de acuerdo en por qué Everett Cobb había pasado junto a 9 mujeres y se había detenido en la 10ª. Algunos decían que había visto algo en sus ojos. Algunos decían que había reconocido un tipo de orgullo que coincidía con el suyo. Algunos decían que simplemente era una de esas cosas que no podían explicarse, solo aceptarse. Joanna, cuando le preguntaban, y le preguntaban más de una vez a lo largo de los años, daba la misma respuesta siempre. Me vio sin intentarlo, decía. Y decidió que eso era suficiente. La mayoría de la gente asentía ante eso como si entendiera. Unos pocos de ellos realmente lo hacían. Y los que sí entendían eran siempre los que habían estado, en algún momento de sus vidas, parados al final de una fila, mirando un punto por encima de los tejados, contando los días que les quedaban para poder irse. Y habían encontrado, para su propio asombro, que no se fueron.